Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga aquí el domingo, el 9 de mayo. Queremos felicitar a las madres, como es el Día de las Madres aquí. Queremos reconocerles también. Vamos a tener un almuerzo después del servicio. Si por si acaso está escuchando esto y quiere venir, venga nomás. Vamos a tener el almuerzo a las 12. Esperamos que va a ser un buen tiempo y las hermanas sienten el amor que tenemos por ellos. El 9 de mayo, hoy, entonces hoy vamos a estar mirando Hebreos capítulo 4. No es un mensaje a las madres, pero es para todos nosotros realmente. Hoy es el Día de Madre, pero el 20 de junio, el Día de los Padres, vamos a tener una picnic en el campo. Y para el 4 de julio también vamos a tener un tiempo especial. Entonces vamos a estar mirando ahora algunas peticiones de oración por Pastor Jason y su esposa Nikki, que están peleando con la enfermedad, con el virus. Ella está recuperando, está en oxígeno. Ojalá que ya pronto va a estar bien. Tenemos que estar orando por ella y por él también. También por Liam, que el 12 va a tener una prueba. Entonces hay que estar orando por Liam y sus padres, Nicole y todo. Y también el Guillermo, el amigo de Javier, que está enfermo. Tenemos que estar orando por él. También por Wes Whitewick, es el padre de Hannah y Julie. Hay que estar orando por ellos, por Carden en su recuperación. Fue operado el día viernes. Está bastante complicado la operación, sugería. Entonces hay que estar orando por ella, por Carden. También por Susana. Está con su hija hoy. La hermana Carmen, Hilda. Hay muchos que no llegan. Melba no pueden llegar por la preocupación del virus. También por Jaime, el hermano de Susana, que está sufriendo, y también por la familia de Ricardo Davis. Él fue un misionero en México por varios años y es mi primo. Él falleció esta semana del COVID. Él vive en el norte de Pennsylvania y el próximo domingo van a tener un velorio funeral para él. Entonces hay que estar orando por su esposa Carol, y sus 3 hijas, o 4 hijas, perdón, es un tiempo duro para ellos. Pido tus oraciones por la familia. Muy bien, vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Pedimos por los que he mencionado, por Pastor Jason y su esposa, por Jonathan, Rebecca, siempre acostumbrándose, por Carden, su recuperación de la operación en su tobillo, y también por el señor Wick, que está recuperando bien lento de la COVID. También por hay otros, Thomas Freed, que está pasando por la prueba con el Lyme's disease. También por la familia de Ricardo Davis, su esposa Carol y sus hijas y nietos que están extrañándole. Y pido por ellos. Queremos encomendarles en tus manos, sabiendo que Ricardo tuvo un buen testimonio, enseñando mucho a su familia y en la iglesia también. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por cada madre que está presente, que está escuchando. Queremos dar gracias por nuestras madres, pero a todos, las bendiciones que han sido a todos nosotros. Gracias, Padre, por todo. Guíanos ahora por el estudio. Pido que tu Espíritu me ayude a predicar y expresar tu voluntad, tu mensaje hoy. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo. Amén y amén.
Muy bien, hermanos, hay que estar orando por esas peticiones. Va a estar en el internet todos los que mencioné y muchos más están ahí. Muy bien. Muy bien, en Hebreos 4, versículos 1 hasta versículo 16, no vamos a leer todos, pero queremos mirar este versículo 11. Bueno, vamos a mirar versículo 1 y también de 11 adelante. Aquí, hagámonos, título. Aquí hay 4 veces en este texto. Cuando yo fui con Jonathan al colegio, la institución bíblica, escuché a alguien mencionando de ahí, yo empecé a mirar y a estudiarla, y de ahí salió 4 frases de cosas que tenemos que hacer, diciendo hagámonos, 4 veces, versículo 1, versículo 11, versículo 14 y versículo 16. Y eso es lo que vamos a estar mirando, esos 4 puntos, algo sencillo, pero eso para animarnos, hermanos, cómo debemos responder. Como dice en el versículo 1, temamos pues no sea de permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo. Aun algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Realmente el texto fue escrito para los israelitas en el desierto como Josué estaba llevándoles a la tierra prometida, eso es el descanso. Pero vamos a aplicarlo a nosotros, a nuestras vidas hoy en día. Aquí dicen, empiezo con esta frase, uno de los 4 frases, y vamos a estar mirando aquí, temamos pues, o podemos decir, debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Cuál? Este reposo, el lugar prometido, la promesa, cumpliendo las promesas. No es porque Dios va a fallar, más bien debemos temblar, sabiendo que algunos de nosotros no vamos a llegar ahí, a donde debemos estar. Debemos temblar de miedo ante la idea que algunos no van a alcanzar el regalo del el descanso, o también no van a aceptar el regalo de vida eterna. Eso me dio mucha pena cuando yo estaba hablando con un amigo otra semana. Él rechazó el mensaje, no quiso el regalo. Él dijo, no voy a orar, no voy a aceptar. Entonces eso debe afectarnos, hermanos, que el infierno es real y hay personas que no van a aceptar el mensaje. Y eso en Apocalipsis 20 habla de que el infierno es un lugar de fuego, de sufrimiento. En Romanos 3:23 habla de eso, que están separados de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por el pecado. Hay personas así y eso debe afectarnos, hermanos. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y ahí estamos en San Lucas 16:22 hasta 24, habla del hombre rico. Él murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Entonces el infierno, él estaba ahí. Él vio a Abraham de lejos y pidió que mande el Lázaro, y que la puntita de su dedo, una gotita de agua, por favor. Y así sufriendo. El infierno es real, un lugar de sufrimiento, y él estaba sufriendo. Y eso es lo que tenemos que entender en el versículo 1 del texto, hermanos. Habla bien claro que
hay que preocupar porque hay algunos tal vez que están escuchando, hay algunos de sus familias, de sus conocidos, no va a alcanzar la salvación. Y también a los que no va a alcanzar el descanso que debemos tener como cristianos. Y eso en el versículo 2 nos habla de eso también, porque también a nosotros no nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acomodados de fe en los que oyeron. No pusieron su fe en lo que escucharon. Así está diciendo. ¿Dónde está poniendo importancia? ¿En lo que ellos tienen o en lo que ellos escuchan? ¿Cuál es más importante? En eso está la cosa. Hay muchos en este mundo que están poniendo su confianza en algo que no es de Dios. Busca primero el reino de Dios y de ahí vienen los demás. Cuando algunos no tienen el descanso, debe afectarnos. Y ahora, hermanos, quiero hacernos recordar, primero, los que no tienen descanso, los que no han aceptado a Cristo como Salvador, es uno. Y eso es verdad, debe afectarnos profundamente. Debemos estar animados de hacer algo para que ellos escuchen. Nos debe afectar cuando alguien rechaza el mensaje, la salvación, el regalo. Y dos, la segunda parte de eso debe afectarnos. Hay los hermanos que, como mencioné ahí en Mateo 33, que buscan primero el reino de Dios, no segundo. Ellos buscan otras cosas, por eso no pueden hallar paz y descanso. Hermanos, eso debe afectarnos, hermanos, como dice en Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si algunos fueron sorprendidos en alguna falta y vosotros sois espirituales, es nuestro trabajo para ayudarles, hermanos, los que somos más espirituales, los que seguimos caminando con el Señor, debemos ayudar a levantar. No debemos criticar, más bien debemos ayudar. Debe afectarnos profundamente, hermanos, que cuando alguien cae en el pecado, cuando alguien está sufriendo, cuando un hermano no puede hallar paz, debe afectarnos también. El perdido, el incrédulo que no acepta a Cristo, eso debe afectarnos, y también los que no pueden hallar paz y descanso en el Señor, en su salvación. Esos hermanos debe afectarnos. Debemos buscar cómo ayudar, como dicen en Gálatas 6, 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La ley de Cristo es amar a su prójimo, amar a otro y ayudarles. Eso debemos hacer, hermanos. Debemos temblar. Debemos estar afectados profundamente cuando miramos a alguien que no tiene paz. Peor, cuando nosotros no sentimos paz, hay algo está mal. Debemos estar preocupados. Temámonos, pues, hermanos. Temblamos, pues, porque hay algo está mal. Cuando se mira esos tres, el mundo perdido, cuando está yendo al infierno, eso debe afectarnos. Cuando miramos otro hermano, otro cristiano que no tiene paz en su vida, debemos buscar cómo levantarle, cómo ayudarle a encontrar la paz y el descanso. Y también en nuestra vida también hay un descanso, debemos sentir, y muchas veces no sentimos. Y eso debemos, como dice, temblar de eso. Ahora, la segunda, en versículo 11 del texto, queremos pues entrar en aquel reposo para que algunos carguen en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
Y ahí nomás voy a leer, no quiero ser bien largo el mensaje, pero es importante entender. El primero es, debemos temblar cuando uno no tiene paz. Ahora, hagamos todo posible, hermano, para entrar en este descanso. Hagamos todo posible para que otros entran y para que nosotros entramos en esta paz y descanso. No es como ganar la vida sencillo, que todo va bien. No, eso estoy hablando. Estoy hablando de un paz es más profundo que uno puede imaginar. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y hagamos todo posible para entrar en este descanso. Sí, a muchos hermanos, y eso es otra vez, el incrédulo, ayudarles a entrar en este. Hagamos todo posible. Como dice, hay que preocuparse, hay que procurarse, a ver qué podemos hacer para que ellos pudieran entrar. Y cómo para nosotros entramos y vivamos en paz, en descanso, como debemos, como Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Eso no quiere decir que va a vivir sin problemas, pero podemos tener paz en cualquier situación. Y eso porque Él es lo que nos va a dar la paz y el descanso. No la situación, no las bendiciones, pero el que va a bendecir nos va a dar la paz y el descanso. Muchos hermanos piensan, si trabajo bien fuerte, de ahí puedo ganar mucho y de ahí voy a tener paz y tranquilidad. No, y a veces cuando decimos esto, descansar, no estamos diciendo cansarnos. Muchos quieren, sí, ya estoy cansado. Eso no es descanso. Descanso es cuando uno siente paz y tranquilidad en su alma, en su corazón, en su vida. Tal vez cansado también, pero más es el descanso y la paz. Y eso no nos va a traer descanso cuando estamos así nomás, trabajamos hasta que cansamos. No, trabajando para conseguir el descanso nunca nos vamos a alcanzar por nuestra propia fuerza. Pero hagamos todo posible, es confiar en el Señor. Hay que someternos al Señor. Entramos en el descanso de las promesas. Es las promesas de Dios que nos va a dar la paz y el gozo y descanso. Es sometiéndonos a Él, a su voluntad, nos va a dar tranquilidad en cualquier situación, o paz o descanso. Pero si no obedecemos a Dios, como la nación de Israel hizo, no vamos a hallar el descanso. Como Israel no halló ese descanso, ¿por qué? No obedeció a Dios como debía. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay que obedecerle. Hay que servirle, sí. Hay que confiar en el Señor, no en sí mismo, no en otro. Hay que esperar en Él por todo, porque Él es capaz para todo. Hay que esperar en Él por todo, porque Él es capaz por todo. Y eso tenemos que entender. Para entrar en el descanso, Él nomás puede darnos paz, tranquilidad. Hagamos todo posible por vivir según la palabra de Dios, obedecerlo siempre, en cada situación. Hagamos su voluntad. Usamos la palabra de Dios para guiarnos y defendernos, para llevarnos adelante como lámpara a nuestro pie, como dice en Salmo 119, 105. Es una lámpara para guiarnos, una espada para defendernos, como habló en el versículo 12, una espada fila para... Ahí nomás eso va no solamente defendernos, pero va a mostrar cómo está nuestro corazón. Así es la palabra de Dios. Hagamos todo posible para servir al Señor y a nuestro Dios. Y hay que seguirle, hay que servirle. Como Job escribió en el libro de Job 22. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él. Traigas paz y por ello
te vendrá bien. Y de eso tenemos que entender. Someten a Dios y tendrás paz. Hay que someterse a Dios para que ya entre en este descanso espiritual, en el descanso de la alma. Y eso tenemos que entender, hermanos, es someternos a Él. Y de ahí vamos por la voluntad de Dios, obedeciéndole cuando estamos sometiendo. Así nomás va a seguir. Pedro escribió en 1 Pedro 5:6, hay que humillarse ante el gran poder de Dios. Y de ahí, Él nos va a levantar con honor, Él nos va a levantar con paz, Él nos va a dar paz y descanso, hermanos. Es cuando humillamos delante de Él, cuando sometemos a Él. Eso tenemos que recordar, es que Él nos va a dar. Y eso, hagamos todo posible para entrar en la paz. Hagamos todo posible para que otros puedan entrar. Eso es la segunda palabra mencionada. En el poder de la palabra de Dios, hagamos todo posible para entrar en ese descanso y vivir según la verdad. Es la palabra de Dios. Y debemos estar preocupados, no solamente para nosotros, pero para que otros puedan entrar en este descanso, en esta paz. Y de ahí, como Jesús estaba preocupado. Bueno, quiero mencionar la segunda parte del versículo 11, dijo, y para que ningún caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mira, hay algunos que no van a aceptar a Cristo por nuestro mal ejemplo y tenemos que cuidarnos. Por eso hagamos todo posible para no ser un obstáculo a la salvación de otro, a la entrada de otro en el descanso. Entonces hagamos todo posible, hermanos. Y uno de esos tenemos que ser preocupados y buscando cómo ellos pueden hallarlo, como Jesús cuando miró la multitud tuvo compasión de ellos en Mateo 9:36. Y eso tenemos que entender. Y él dijo a los discípulos, mira pues, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, y eso tenemos que pensar. Y él dijo también en Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id, haz discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Hermanos, debemos estar preocupados por otros para que ellos pudieran entrar en este descanso también al mundo. Y eso es lo que está diciendo aquí en Hebreos 4. Ya hemos mirado 2 o 3, pero ahora la tercera, la tercera en versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra fe, retengamos nuestra confianza en que estamos confiando en la palabra de Dios, en Dios mismo. Retengamos nuestra profesión o nuestra fe. En lo que creemos, ahí tenemos que pararnos, en eso tenemos que agarrar, como habla aquí en versículo 14 y versículo 15, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote. Agarramos lo que es la verdad, hermanos. Agarrámonos. Hay que pararnos en eso. Hay que apoyarnos en la verdad, en la palabra de Dios, en la persona de Dios, en nuestro sumo sacerdote, como versículo 15 habla. Debemos seguir el ejemplo de Abraham. En Romanos 4 habla de eso. Romanos 4, 18 hasta 21 creó y en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que se habían dicho. Y hermanos, así conforme a lo que habían dicho, y eso tenemos que recordar que
él confió en las promesas de Dios. La fe de Abraham no fue así algo sencillo. Él confió en lo que Dios le había dicho. Él estaba en versículo 21. Habla de eso y plenamente confiando, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido que Dios era capaz y tenía el poder hacer lo que prometió. Por eso llevó su fe. Y nosotros tenemos que reaccionar en la misma forma, hermanos, apoyándonos sobre Él, el sumo sacerdote que es nuestro Dios, nuestro Salvador. En Él debemos apoyarnos. No debemos desanimarnos porque hay ataques o hay situaciones complicadas o hay duda. No, debemos confiar en la palabra de Dios. Hay que retener la palabra de Dios, la verdad, porque tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo y eso debe animarnos. Podemos quedarnos firmes en la fe, hermanos. Podemos retener, podemos quedarnos firmes, porque Él hizo todo por nosotros y Él está con nosotros, porque Cristo, en Él podemos confiar. Él es nuestro sumo sacerdote para llevarnos adelante. Podemos quedarnos firmes y debemos retener nuestra profesión o nuestra fe en Él, en la palabra de Dios. Y el último, número 4, acerquémonos pues. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Podemos acercar, versículo 16, es un versículo algo conocido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y eso tenemos que hacer. Tengamos confianza, hermanos, para acercarle. Tengamos confianza que Él nos va a escuchar. Tengamos confianza que Él nos ha perdonado. Tengamos confianza que nunca vamos a estar separados de Él. Podemos acercarle, podemos hablarle. Hay que tener esta confianza, hay que acercarse, debemos acercarnos a Él, a su trono, cualquier momento podemos hacerlo. Allí recibiremos su misericordia, vamos a sentir esta paz acercándole. Encontraremos la gracia y la paz de Dios ahí acercándonos a Él. Ahí es el descanso. Ahí debemos entrar con confianza, no temblando, decir, ay, que no debo, no puedo. No, podemos acercarnos por Él. Pues acercémonos a Dios. Hay que acercarnos a Dios. Él desea que hagamos eso. Él desea que nos acercamos a Él. Eso es su deseo, es su voluntad y debemos hacerlo, hermanos. Debemos animar a otros también, invitarles que vengan con nosotros. Como David escribió en Salmo 32, hay que invitarles. Cuando me invitó a ir con ellos a la casa de Dios, eso es Salmo 42. Versículo 3, invitándonos a acercar a Dios, con él, ir a la casa de Dios junto, ahí dio gozo, y debemos estar como David, invitando a otros para que acerquémonos junto a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es su voluntad. En su presencia vamos a hallar lo que estamos buscando, lo que deseamos más que todo: paz, descanso en su presencia. En su presencia vamos a hallar su deseo, su voluntad por cada uno de nosotros. En su presencia vamos a hallar todo lo que queremos. Todo vamos a sentir contento, descansados, con paz ahí en su presencia. Hagámonos esos 4 puntos, hermanos, estos 4 cosas a hacer. Hagámonos los 4 puntos. Temamos pues
debemos temblar de miedo antes la idea que algunos no van a entrar en este descanso por la salvación y por la creyente que no tiene paz en su vida diaria. Y también el segundo era procurarnos hagamos todo posible para entrar, para ayudar a otros a entrar en este descanso también. Y el tercero es hay que retengamos nuestra fe, nuestra profesión, y confía en lo que estamos confiando. Hay que aferrarnos pues a lo que creemos en eso hay que retener, hay que agarrarlo con todo, y de ahí acerquémonos pues con confianza al trono de Dios, a su presencia. Hay que preocuparse de los que no tienen descanso en su vida, la paz de Dios en su vida, sea incrédulos o sea creyente que no siente esta paz. Y de ahí hay que hacer todo posible para que uno pueda entrar en este descanso a nosotros mismos. Y eso es confiando en Él, confiando en su palabra. Y de ahí retener nuestra fe. No olvidar, hay que agarrarlo con ambas manos. No hay que lagarse de eso. Y de ahí acercarnos a Dios. Y eso es lo que debemos estar haciendo. Esos 4 puntos, 4 cosas a hacer. Temer, procurar y retener y acercar. Hermanos, estamos haciendo, así estamos respondiendo, sí o no. Y eso es lo que tenemos que entender. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Guíanos ahora en todo y queremos darle todo la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, otra vez, feliz día de la madre a todas las madres. Esperamos que todos están bien, que Dios les cuide y da un buen día con su familia. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Vamos a seguir en el libro de Éxodo en nuestro estudio. Dios les bendiga. Hasta luego.